¡Hey! Comenzamos un nuevo podcast de Tendencias Actuales de la Educación Física, el número 1 que llega a ti como siempre. Aquí estamos en el primer y nuevo capítulo de Tendencias Actuales. Qué bueno que estás aquí escuchando, porque sin ti esto no tendría sentido. El día de hoy hablaremos de muchos temas, los cuales espero que sean de su agrado. Vamos a empezar con la definición de la materia. El curso de Tendencias Actuales de la Educación Física tiene como antecedente la asignatura de Historia de Educación Física, para dar a pie el abordaje del conocimiento de las tendencias actuales y emergentes, lo cual brinda al estudiante la posibilidad de incorporar a su área de estudio las tendencias que surgen de la investigación científica, abriéndole así paso a los temas que se abordarán durante todo este podcast. No, bitches. En primer lugar, tenemos una lectura. El título es La epistemología de la educación física en relación al currículum de secundaria en la Ley Orgánica de Educación, de nuestros autores Antonio Baena Extremera, Antonio Granero Gallegos y Manuel Gómez López. Esta lectura nos dice que toda disciplina debe definir qué es aquello que lo ocupa y preocupa, para, utilizando el saber conocido, que es la epistemología en pocas palabras, ser capaz de generar un conocimiento específico que sea coherente y complementario con el generado por otras disciplinas científicas. El objetivo de este artículo que leímos era hacer una aproximación epistemológica al currículum de la educación física en la etapa de secundaria, desde sus orígenes hasta la nueva ley educativa, dándonos así paso a la segunda lectura, la cual es el juego motor como actividad física organizada en la enseñanza y la recreación, de Antonio Baena de nuevo y Pedro Jesús Ruiz. Esta lectura nos habla de que el juego motor constituye uno de los elementos educativos más importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin importar la etapa educativa en la que se trabaje. Diversos han sido los autores que han contribuido a ampliar la definición de juego, explicar sus características, teorías y aplicaciones útiles a lo largo de la historia hasta llegar a la actualidad. La utilización del juego como recurso en área de educación física debe entender o atender a una serie de premisas que faciliten la correcta ejecución del mismo por parte del alumnado y faciliten la labor de los docentes. Asimismo, la legislación educativa de índole nacional y autonómica ha hecho alusión a la importancia del juego y su consiguiente. El presente trabajo nos abordó de forma lúdica, carácter lúdico y educativo del juego en todas sus dimensiones y ámbitos, sin olvidar su repercusión directa en el área de educación física. Asimismo, esta lectura nos hablaba sobre, como mencionaba anteriormente, cuando el juego motor es compartido con los demás, se transforma en un poderoso medio socializante, ya que ayuda a los niños a comprender, respetar y tolerar a los demás, al mismo tiempo que les introduce en la aceptación de las normas y responsabilidades que deben asumir, que éstas son en determinadas funciones y que podrán extrapolar a sus propias vidas. Hablando más sobre esta lectura, nos menciona que definiciones más actuales entienden el juego como una acción de libre elección que se desarrolla dentro de unos límites de espacio y tiempo, según reglas de obligado cumplimiento y aceptadas voluntariamente, de un autor querido que es Torres, que lo escribió o lo dijo en el 2000. En la aplicación del concepto encontramos diferentes versiones del juego, que según nuestro autor Gardner, describen las características intrínsecas como el juego autóctono, que también dice que es puedes decirlo así, que es
o ha nacido en un lugar donde se encuentra, o sea, que se ejecuta en el mismo lugar donde nació, se ejecutó, como ustedes quieran decirle. También nos mencionan los juegos tradicionales, y estos nos menciona que es un juego conservado de tradición en tradición, traspasado de generación en generación, así como que la abuelita le dijo al papá y el papá le dijo al hijo y el hijo le dijo al nieto, y así sucesivamente de generación en generación. También esta lectura, para cerrarla, nos menciona que además se consideran una herramienta útil, estamos hablando del juego obviamente, para desarrollar actividades intelectuales y motoras. Y está totalmente en lo cierto. ¡Ay, qué bonitos tiempos eran cuando asistíamos nosotros a la escuela! Antes que todo esto del COVID pasara, obviamente. Hablando de eso, nosotros realizamos un pequeño cartelito ahí en la escuela. Uno que nos dejó nuestro maestro de tendencias actuales en educación física. ¡Qué presión se sentía! En ese momento sentía que elaborarlo y después grabarse y decir algo de acuerdo al cartelito era demasiada presión. Algo de alta presión realmente. Pero, pues, obviamente, me divertí demasiado con mi equipo. Eso sí, las risas nunca faltaron, pero tampoco el estrés faltó en esos momentos, ya que era grábense rapidísimo, hablen del tema rapidísimo y regresan al salón rapidísimo. Y era como de encontrar un lugar donde no se escuchara ruido, donde no se escuchara ningún sonido que interrumpiera tu trabajo o que alguna persona se te quedara viendo y tú te rieras y tu trabajo pues realmente ya no funciona. Pero ahora ya que mencionamos el estrés y estamos hablando de esos, qué estresada me di cuando tuve que realizar unas diapositivas de un tema. El tema era del movimiento a la acción motriz, elementos para una genealogía de la motricidad, del autor Raúl H. Gómez. Esta lectura nos mencionaba, o habla, o como es que ustedes quieran decirle, que, en pocas palabras, nos decía que originado en la inquietud de representar las relaciones entre praxeología y educación física. Ese artículo nos recorría algunas características o categorías centrales incluidas en los estudios en educación física en las últimas décadas. Tome nota, últimas décadas, no siglos, no años, no lustros, décadas. Tomando como puntos de trayectoria para el análisis de los conceptos de movimiento, motricidad, acción motriz, conducta motriz y poniéndolos en una perspectiva interdisciplinar. El material es parte del recorrido teórico que ha orientado a las producciones de la Cátedra de Didáctica Especial 1 y pues obviamente la lectura nos traía unas siglas ahí medio raras y también de 2 trabajos de investigación igual forma nos traía unas siglas medio raras con numeritos que pues realmente era difícil de aprenderse. Asimismo, en el área de investigación en la educación física. Y volví a ponernos unas siglas muy raras, muy difíciles ahí de mencionar, de aprenderse. Ay, no, Dios mío, qué cosas con esto. Y pues obviamente algunas palabras clave de estos temas pues era el movimiento, la motricidad, acción motriz, conducta motriz, prácticas corporales y motrices, como nos mencionaba anteriormente la lectura. Más adelante de todo lo que leímos al principio, pues la lectura nos menciona sobre los subtemas como el movimiento humano, moverse o ser movido, la acción motriz, la motricidad en los sujetos o entre los sujetos, la motricidad humana a una aproximación a una delimitación operativa del concepto útil en la educación física actual. Obviamente esos subtemas desarrollaban muchísima más información, pero yo les recomiendo que lean esta lectura, es realmente interesante e importante en la vida de un ser humano. Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así. Y el corazón no tiene cara, y te prometo que lo nuestro.
Y bueno, volvemos con más. ¿Quién de ustedes nunca han hablado o participado en una mesa redonda? Yo creo que todos, ¿no? Era un tema básico en la secundaria. Vaya, ¿cómo no recordar esos viejos tiempos? Bueno, no cambiemos de tema, pero para temas, los de las mesas redondas que hicimos en equipo. En la primera hablamos sobre Vizquerra, con el tema de la educación emocional. Y bueno, según este autor nos menciona que la educación emocional es una respuesta a las necesidades sociales como la ansiedad, estrés, depresión, violencia, consumo de drogas, entre otras cosas. Todo esto es manifestación del analfabetismo emocional. Vaya, qué difícil pronunciación. El objetivo o objeto es el desarrollo de competencias emocionales entendidas como competencias básicas para la vida. En pocas palabras, este autor nos quiere decir que realmente un ser humano tiene respuesta para todo tipo de situaciones en el mundo. Cualquier situación que se le cruza, su cuerpo emocionalmente va a dar una respuesta ante esa cuestión, la cual puede ser, como ya mencionaba, el estrés, el enojo, la ira, la alegría, entre otras. Y otro tema del cual hablamos fue sobre las tendencias y reformas actuales de la educación física internacional. En este tema nos habló sobre que, trataba de exponer este documento las nuevas tendencias de educación a nivel internacional y en específico de la educación física, mostrando en primer lugar cómo se concibe la educación según las instancias internacionales tales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su abreviatura la palabra UNESCO, también el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, su abreviatura es PISA. Bueno, lo que sí este documento buscaba era, en particular, hacer una revisión de tendencias contemporáneas, de reformas al currículum, políticas, lineamientos y objetivos de educación física a nivel internacional. Durante todo este documento hablamos de unos países en específico, los cuales nos hacía comparar su educación, de educación en especial la básica y también la educación física. Los países los cuales tratamos en esta mesa redonda fueron Estados Unidos de Norteamérica, Australia, China, Canadá y México. Lo que buscábamos era esclarecer cuáles son las competencias necesarias que debe propiciar la educación física en estudiantes de nivel básico. Después de analizar las posturas de la educación física en los diferentes países ya mencionados con anterioridad, podríamos decir que la problemática era totalmente la salud, ya que el sobrepeso y la obesidad causaban un pequeño, como mencionaba, problema en la forma pública, aparte de la personal, ya que el tener esta problemática, esta obesidad, el sobrepeso, puede causarte realmente un daño en tu vida. Ahora bien, les hablaré sobre un tema que a nosotros lo hacemos día a día. Sí saben de qué hablo, ¿no? Es sobre la expresión corporal. La expresión corporal, obviamente lo hacemos día a día. Claramente su definición nos dice que es la forma más antigua de comunicación entre los seres humanos, anterior al lenguaje escrito y hablado. Es el medio para expresar sensaciones, sentimientos, emociones y pensamientos. De esta manera, el cuerpo se convierte en un instrumento irreemplazable de expresión humana que permite contactar con el entorno y con el resto. Por lo tanto, podemos decir que la expresión corporal es una disciplina que favorece la comunicación y la expresión de las emociones a través del lenguaje corporal. La expresión corporal también engloba una serie de comportamientos y gestos, conscientes o inconscientes, que se traducen en un número de situaciones emocionales o psíquicas. A través de este arte, el cuerpo puede expresar todo tipo de acciones, como girar, estirarse, doblarse o saltar, combinándolas en función de una dinámica utilizada. Este tema lo reforzamos con un pequeño video, el cual lo pueden encontrar abajito en mi canal. No te quedes con la duda, ve y visita mi canal y no olvides también suscribirte. Esta relación hizo más que tú, yeah. Y en un estado te manda a decir que ahora todo cambió, te toca a ella. Mari, una botella, gracias al maltrato se puso bella. Regresamos de esta pequeñita pausa y volvemos a hablar ahora de un tema que es fundamental en esta materia.
Tendencias de la educación física en la escuela, las vanguardias, de nuestro querido autor Manuel Bisuete Carriosa. Este autor, nos menciona que seguramente cualquiera pensaría que, como menciona él, propongo una locura si defiendo que lo mejor para aprender matemáticas en la escuela es volver al ábaco. Sí, realmente fue un instrumento súper importante en mi vida, que considero muy importante en la vida de los demás. Y también menciona que volver a contar con los dedillos. También es una buena opción si lo vemos así. Pero nos menciona que la educación es una ciencia que ha experimentado enormes avances en los últimos 50 años. Materiales, didáctica, formación de profesores, entre otras. Sin embargo, en el caso de la educación física, existe un empecinamiento, qué difícil, pero palabras nos menciona aquí nuestro autor, que nos menciona que en la educación física ignoran los avances científicos y que no nos ayuda, no nos beneficia esto, ya que obviamente nos empezamos a atrasar nosotros como docentes de educación física. Asimismo, nos menciona que la educación física no ha permanecido ajena a estos cambios. Si bien la política de avestruz, que cambió los centros de formación de profesores como los propios profesionales y los gobiernos responsables de construir o ordenar los currículums, han venido practicando en los últimos tiempos, pudiera parecer o hacer lo contrario. Obviamente también más adelante nos menciona que, dándole una ojeada a la historia de la disciplina, resulta profundamente reveladora de cómo los avances en educación, las situaciones y las estrategias de políticas de cada tiempo y lugar han determinado el curso de la educación física y, posibilitado o imposibilitado, depende como quieran ustedes verlo, su desarrollo o asentamiento como disciplina científica. Obviamente nos menciona nuestro queridísimo autor más adelante que la evolución de la educación física, por otra parte, no es uniforme, sino que, como hemos dicho, es un planteamiento de educación sobre el que confluye la cultura, la educación, la política y otros intereses. Una panorámica de esta evolución podemos apreciarla en un diagrama que el mismo autor nos pone en su página. Y cerrando este tema, vamos a continuar con lo siguiente, un poco de música para refrescar los oídos. Vaya tema, ¿no? El anterior de nuestro queridísimo Manuel Bisuete Carriosa. También su apellido muy difícil es de pronunciar, así como las palabras que él también usa. Este tema nos abarca más allá de lo que habíamos mencionado en nuestro anterior bloque, pero os recomiendo darle una visitadita. Lo pueden buscar como Tendencias de la Educación Física en la Escuela, las vanguardias, y obviamente en automático les saldrá el documento de nuestro querido autor. Bien, ahora vamos cerrando este podcast del día de hoy con unas definiciones que a cualquiera que estudie esta licenciatura le serviría y obviamente durante toda su carrera. Comenzamos con la primera, la cual es 1.1. Aquí mencionamos obviamente las tendencias deportivas. La tendencia deportiva es todo aquello que sean deportes de carácter innovador y alternativo, que el aprovechamiento del ocio, el tiempo libre y la sana convivencia con un componente deportivo, además de que intervienen normas a cumplir y la capacidad física técnica de los practicantes, que son determinantes en los resultados. Estos deportes se caracterizan porque se encuentran por fuera del Sistema Nacional de Deporte, debido a que estos apenas están en proceso de reconocimiento. También cabe mencionar que se relaciona la corriente de la educación física en el aspecto de la educación físico-deportista. En esta corriente se plantean las diferencias y similitudes entre la educación física y el deporte a la hora de desarrollar los criterios educativos en nuestra materia. Dado a ello, se designaron distintos tipos de deporte: el deporte recreativo, el deporte competitivo y el deporte educativo. Actualmente se dice que el deporte ha sido en los tiempos recientes y hoy mismo más de una preocupación política y económica
que la misma educativa. Esta situación se va agravada en parte porque algunos profesionales del deporte se han formado tradicionalmente en ausencia de toda preparación pedagógica y buscan que el deporte escolar, el rendimiento y la competición pues sea igual a lo que ellos aprendieron. Los ejemplos claros que podemos encontrar en esta definición es en una institución. Se practican los deportes con un fin competitivo, ya que no se busca un entorno escolar educativo en el cual los alumnos se desenvolverían para generar nuevas habilidades, sino que se busca con un fin competitivo para demostrar quién es el mejor, quién es el más hábil, el más fuerte o el más inteligente. La siguiente definición es psicomotriz. El comienzo de la psicomotricidad se sitúa en el comienzo del siglo XX, cuando el neurólogo Ernest Dupré acuñó este término para describir una serie de actividades con intención reeducativa con niños deficientes. La educación psicomotriz comienza a difundirse en Francia a partir de las décadas de los años 50 y 60 del pasado siglo, obviamente. Pues todavía no llegamos ni a los 50 ni a los 60 en este siglo. ¡Ay, qué barbaridad! Bueno, mientras que en nuestro país se desarrolla aproximadamente en la década de los 70. Se concibe como una educación dirigida no ya al cuerpo como una entidad meramente biológica, sino psicomática, en la que las estructuras motrices se desarrollan en interacción constante entre el yo y el medio, ya sea el físico o social. Las dichas corrientes que se involucran dentro de esta psicomotricidad son la reeducación psicomotriz, terapia psicomotriz y educación psicomotriz. Ahora mencionando la educación psicomotriz, el cuerpo pensante y el término psicomotricidad proviene de la psiquiatría y la psicología y es, pues ciertamente, un poco contradictorio. Por un lado utiliza un nombre algo nuevo para algo que ya existía, y por el otro alude a la globalidad de la persona, a la que la realidad se le menciona como psicosomática, que hecho es muy importante para la educación física. Continuamos ahora con la definición de la tendencia expresiva. Su definición, contenidos y métodos de enseñanza no están todavía diseñados demasiado, a pesar de que ello sea parte de un tipo de trabajo corporal basado en un principio común. Enseñanza el arte de vivir en íntimo acuerdo de uno mismo, en relación natural con los otros o con el mundo. Entre sus características podemos encontrar gran parte de su éxito se debe a no todo el mundo es capaz de expresarse corporalmente, no se requiere de habilidades especiales y por ello no se reserva solamente para los cuerpos dotados o iniciados. También nos menciona que es necesario conocer el propio cuerpo, conocerlo profundamente y dejarlo expresarse, comunicarse, dejarlo hablar. Una forma de dejar que nuestro cuerpo se exprese es que cuando nos duele algo, realmente hacerle caso a eso y no opacarlo o pensar que se nos pasará. Continuamos por otra definición de tendencias, que es la educación física de base. Esta definición yo la encontré en varias lecturas, no solamente en lecturas de esta materia, sino que lecturas de otras materias, las cuales me ha sacado una duda impresionante. Por eso se da una definición de esta, ya que durante toda la licenciatura vamos a seguir viendo este término. La educación física de base se entiende como corriente educativa surgida dentro del campo global de la educación física. Por concepto, la educación física de base tiene por finalidad educar, no entrenar, ni adiestrar o preparar. No es casual que se llame educación física de base. El constructo educación, expresadamente con el contenido de educación física de base, implica de entrada un reconocimiento pedagógico, dando así que la educación física de base no ha sido indiferente a los impulsos históricos por concretar y renovar los objetivos de la enseñanza de la educación física normal. Incluso podría considerarse la educación física de base como el producto de un debate general sobre los propósitos de la educación, más que como un producto específico del debate en el campo de la educación física. En este sentido, los análisis de las fuentes históricas identificamos a Rousseau y Pastalozzi como precursores importantes en el contexto de la educación que influenciaron de manera importante a los precursores específicos de la educación física. Una disculpa por trabarme. Asimismo, continuamos con la tendencia investigadora.
Basándonos en Garrote en 1993, consideramos que las tendencias actuales más significativas son la deportiva, psicomotora, la expresiva, la educación física de base y la investigadora, que es la que voy a dar a continuación. Se podría ampliar que a otras 4, por su escasa difusión en unos casos o por su menor relación con el ámbito educativo en otros, creemos que son menos relevantes. Pero la corriente investigativa se ha constituido como línea teórica a partir de su elevado interés por estudiar profundamente las leyes de aprendizaje motriz, del desarrollo perceptivo motor y de los métodos de enseñanza. Vaya, bueno, continuamos con la última, que es la sociomotora. Bueno, aquí nos menciona que la sociomotricidad es una nueva concepción pedagógica que emerge como una de las corrientes más recientes que permanean en el ámbito de la educación física actual. Corresponde al campo y las características de las prácticas que se desarrollan en situaciones de interacción motriz, en donde se implica necesariamente la relación de una tarea proyectada. La capacidad psicomotriz que posee el movimiento abarca una dimensión relacional de índole social que abarca múltiples posibilidades o variadas directrices. La propuesta psicomotriz de Pierre Barlebas, pues este fue un profesor de educación física, sociólogo, psicólogo y de lingüística francés, el cual plantea una nueva corriente de opinión que afecta a la educación física y al deporte, pero eso ya es otro punto y aparte. Nos menciona que, podemos decir que la sociomotricidad hace referencia a una interacción en la que participa más de una persona, especialmente en los juegos, deportes colectivos, en donde los resultados son mucho más enriquecedores. En este caso podemos dividirlo en 2. Interacción sociomotriz, de antagonismo, que esto es cuando los deportes contemplan adversarios o contrincantes, o interacción sociomotriz de cooperación, cuando por el contrario los participantes se complementan o auxilian durante toda la actividad. Bueno, está acá el podcast del día de hoy, espero que sea de su agrado y nos vemos a la siguiente función o transmisión, como ustedes quieran decirles. Soy Paola Rodríguez Calderón y nos veremos a la próxima.